Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre la metodología SMED en ingeniería industrial. Antes de iniciar con la presentación, recuerden esta frase y es que la calidad empieza con la educación y termina con la educación. Dicho esto, vamos con algunos conceptos importantes para poder comprender el desarrollo de esta presentación. El primero de ellos es el tiempo de cambio o tiempo de preparación. Este como tal es el tiempo desde que se fabrica la última pieza buena del producto saliente hasta la primera pieza buena del producto entrante. Es decir, desde ese cambio de un producto a un producto B, pues digamos la máquina está parada, es decir, no está funcionando como tal. El segundo concepto es preparación. Se refiere a las operaciones necesarias para el cambio de referencia. Toda preparación es desperdicio como tal y ya que no aporta valor para el cliente. También tenemos la preparación interna, que son las operaciones de la preparación que solo pueden realizarse con máquina parada, es decir, ya sea un ajuste o incluso reajustes que se vayan desarrollando a través de los días, pero son operaciones o actividades que se hacen cuando la máquina no está funcionando. Y también tenemos la preparación externa, que son esas operaciones que pueden realizarse cuando la máquina está en marcha. Dicho esto, vamos con la pregunta ¿qué es SMED? Bueno, significa cambio de matriz en menos de 10 minutos. Esto quiere decir que cualquier cambio o ajuste para la preparación de la máquina no debe superar los 10 minutos. Ahora bien, es una metodología de origen japonés implementada por primera vez en Toyota en la década de los 70. La hipótesis en que se fundamenta es que supone que una reducción de los tiempos de preparación nos permite trabajar con lotes más reducidos, es decir, tiempos de fabricación más cortos, lo cual, digamos, mejora obviamente de forma sustancial los tiempos de entrega y los niveles de producto en tránsito. Ahora bien, ¿para qué sirve SMED? Sirve para reducir el tiempo de cambio y para aumentar la fiabilidad del proceso de cambio, lo que reduce el riesgo de defectos y averías. Además, cuando el tiempo de cambio es muy alto, es decir, manejamos altos lotes de producción, también tenemos una gran inversión en inventario. Mientras tanto, cuando el tiempo de cambio es, digamos, mínimo, se puede producir diariamente la cantidad necesaria, eliminando casi totalmente la necesidad de invertir en inventarios. Esto es algo que se maneja también en metodologías como justo a tiempo o incluso también lo que es en Kanban. Es decir, todo está orientado a realizar como tal o a producir con el objetivo de reducir inventarios. Ahora bien, algunas causas de que una empresa tenga elevados tiempos de preparación son las siguientes. La terminación de la preparación es incierta, es decir, no se conoce cuánto puede durar. No se ha estandarizado el procedimiento de preparación, por ejemplo, cada operario o cada trabajador desarrolla la preparación de una forma diferente. También cuando la utilización de equipos, pues digamos, son inadecuados. También no haber aplicado la mejora a las actividades de preparación. Otra causa es que los materiales, las técnicas y las plantillas no están dispuestos antes del comienzo de las operaciones de preparación, e incluso cuando el número de operaciones de ajuste son demasiadas. También tenemos cuando las actividades de preparación no han sido adecuadamente evaluadas, es decir, no se han revisado, no se han validado, o incluso cuando hay mucha variación en los tiempos de preparación de las máquinas que se estén implementando. A ver, ¿cuáles son las fases de aplicación del SMED? Para llevar a cabo una acción como tal de SMED, las empresas deben acometer estudios de tiempos y movimientos relacionados específicamente con las actividades de preparación. Estos estudios suelen encuadrarse en 4 fases bien diferenciadas. La primera de ellas consiste en diferenciar la preparación externa y la preparación interna. La segunda fase consiste en reducir el tiempo de preparación interna mediante la mejora de las operaciones. Tenemos la fase 3, que es reducir el tiempo de preparación interna mediante la mejora del equipo. Y finalmente, la fase 4 de preparación 0. Vamos a ver cada una de ellas a continuación. La fase 1, que es diferenciación de la preparación externa y la interna, busca o como objetivo principal es separar la preparación interna de la preparación externa
y convertir, cuando sea posible, la preparación interna en preparación externa. Recordemos que estos conceptos los vimos al inicio y la preparación interna como tal es, digamos, esos ajustes, todas esas operaciones que se le desarrollan a una máquina cuando no está funcionando. Y la preparación externa son las que podemos, digamos, todos esos ajustes que podemos llevar a cabo cuando la máquina está funcionando. Ahora bien, para convertir la preparación interna en preparación externa y así reducir el tiempo de esta última, son esenciales algunos puntos. Veamos cuáles son. Primero, debemos preparar previamente todos los elementos, plantillas, técnicas, troqueles y materiales. También debemos realizar el mayor número de reglajes o reajustes externamente. Debemos mantener los elementos en buenas condiciones de funcionamiento y también mantener el buen orden y limpieza en la zona de almacenamiento de los principales y auxiliares, que en este caso se puede llevar a cabo con la metodología de 5S. Si de pronto no conoces esta metodología, aquí arriba te dejo el enlace para que vayas a ver el video de, digamos, de este tema que he hecho anteriormente. Y finalmente también tenemos que utilizar tecnologías que ayuden a la puesta a punto de los procesos. La fase 2 consiste en reducir el tiempo de preparación interna mediante la mejora de las operaciones. Las preparaciones internas que no puedan convertirse en externas deben ser objeto de mejora y control continuo, es decir, aquellos ajustes o actividades de mantenimiento o preparación que se dan desarrollar a una máquina y que éstas, digamos, no puedan hacerse cuando la máquina está en funcionamiento, entonces tenemos que someter eso a una mejora y control. Para esto como tal, vamos a ver algunos puntos. Debemos estudiar las necesidades de personal para cada operación. También debemos estudiar la necesidad de cada operación como tal. También tenemos que reducir los reglajes o reajustes de la máquina. Asimismo, facilitar la introducción de los parámetros de proceso. Así también establecer un estándar de registro de datos de proceso y reducir la necesidad de comprobar la calidad del producto. En la fase 3 consiste en reducir el tiempo de preparación interna mediante la mejora del equipo. A ver, todas las medidas tomadas a los efectos de reducir los tiempos de preparación se han referido hasta ahora a las operaciones o actividades. Ahora vamos a enfocarnos en la mejora del equipo. Lo primero es organizar las preparaciones externas y modificar el equipo de tal forma que puedan seleccionarse distintas preparaciones de forma asistida. También modificar la estructura del equipo o diseñar técnicas que permitan una reducción de la preparación y de la puesta en marcha. Y finalmente, incorporar a las máquinas dispositivos que permitan fijar la altura o la posición de elementos como troqueles o plantillas mediante el uso de sistemas automáticos. En la fase 4, que es preparación cero, tenemos que el objetivo final debe ser plantearse la utilización de tecnologías adecuadas y el diseño de dispositivos flexibles para productos pertenecientes a la misma familia. Es decir, como tal, siempre el objetivo de toda esta metodología es que ese tiempo de preparación o cambio sea de cero. Y por ello, pues se debe, digamos, ir implementando diversas tecnologías que nos permitan lograrlo. ¿Cuáles son las ventajas de la metodología SMED? La primera de ellas es reducir drásticamente los tiempos de cambio. También reducir sustancialmente los defectos y suprimir la necesidad de inspecciones. Aumentar la capacidad productiva y la utilización de equipos. Producir en pequeños lotes con mayor agilidad. Mejorar la nivelación y aumentar la flexibilidad de la producción, así como ajustar la producción a la demanda cambiante, como lo menciona la metodología justo a tiempo. Veamos un ejemplo de aplicación de la metodología SMED. Aquí al lado izquierdo tenemos el enunciado que nos dice que Gallina Blanca Purina estableció la metodología SMED en la planta de Los Mongos para el cambio de las matrices de las granuladoras para producir piensos y de las extrusoras para producir pet foods. El tiempo de cambio de las matrices de las granuladoras pasó de 58 a 23,5 minutos, es decir, se redujo a la mitad. Y lo podemos observar aquí en la tabla en la cual tenemos las operaciones, tenemos el tiempo inicial de cada una de ellas y podemos ir observando los tiempos a los que se fueron reduciendo
debido a las mejoras que se iban implementando. Vean que pasó de 58 minutos a 23,5 minutos como tal. Aquí podemos ver las mejoras implementadas y también el costo de cada una de ellas. Dicho esto, pues como tal aquí les comparto las fuentes de información que se tuvieron en cuenta para desarrollar esta presentación, así que las pueden visitar sin ningún problema. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video, espero que les sea de utilidad. Recuerden que en la descripción del video les queda también el enlace para ir a visualizar esta presentación. Normalmente queda para la plataforma de Udux, a la cual se pueden suscribir de forma gratuita. Y bueno, allí pueden visualizar este documento. Espero que les sea de utilidad y nos vemos en un próximo tutorial. Un saludo.